Son las 6:36, hora de Conexión Global. Vamos a revisar junto a Isel Guerra las noticias internacionales y vamos a comenzar, Isel, bienvenida, en Estados Unidos porque una corte de apelaciones finalmente restableció los aranceles que inicialmente ha aplicado Donald Trump a varios países de la comunidad internacional, pese a que ayer otro tribunal, un tribunal federal, había suspendido esta decisión. Bueno, es una incertidumbre que no sé cuánto están aguantando los mercados. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. También a quienes nos acompañan en Conexión Global a esta hora con este tira y afloja judicial que se ha vivido en Estados Unidos durante esta jornada con Trump, que respira aliviado tras esta victoria judicial en medio de la confusión y de la incertidumbre también que se planteaba, sobre todo en las primeras horas de este día jueves. Tú lo señalabas, Mati, ya con lo último, ¿no?, que se ha dado a conocer durante esta jornada, esta Corte de Apelaciones del Circuito Federal, que finalmente restablece la facultad de Donald Trump para imponer precisamente aranceles a los diferentes países. Todo esto luego que se suspendiera el fallo que se conocía el día de ayer por la noche, que precisamente bloqueaba esa posibilidad a la mayoría de los aranceles que ya había aplicado y anunciado Donald Trump en estos últimos meses, entre ellos, por ejemplo, los aranceles recíprocos de al menos un 10% que aplicó Trump y su administración en el denominado Día de la Liberación ese 2 de abril, pero así como también los gravámenes aplicados contra sus países vecinos, es el caso de Canadá y México, así como también China, ¿no?, en el denominado guerra contra el fentanilo. Y claro, ahora en simple se restablece entonces la facultad que tiene Donald Trump para imponer precisamente estos aranceles luego de esta decisión, Mati, que daba a conocer durante esta jornada el Tribunal del Comercio Internacional de Estados Unidos durante el día de ayer. En rigor, por la noche, estos 13 magistrados de manera unánime, entre ellos incluso un juez que fue elegido en su momento por Donald Trump durante su primera administración, determinó, Mati, que Trump en rigor no tenía la potestad para aplicar precisamente la ley de poderes económicos de emergencia internacional y con ello aplicar aranceles bajo esa normativa, porque según planteaban estos tres magistrados, el día de ayer en este fallo había pasado por sobre el Congreso. Todo esto para decidir en 12 casos separados, pero entregando una sola opinión. Y claro, la administración de Donald Trump apeló a ese fallo el día de ayer por la noche, abriendo esta batalla legal, y finalmente ahora con esta decisión que se da a conocer durante esta tarde de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, que suspende el fallo entonces que se conocía el día de ayer por la noche. Ahora, hay una posibilidad también de recurrir a la Corte Suprema. Exacto. ¿Qué puede pasar en ese escenario? Exactamente, sí. Hay que tener en cuenta que la Corte Suprema está conformada por una mayoría conservadora, 6 contra 3 de los 9 magistrados que son parte, por cierto, del máximo tribunal estadounidense, y además 3 de esos magistrados conservadores fueron elegidos por lo demás por el propio Donald Trump en su momento. Por lo pronto, al menos lo que se viene en los próximos días es que precisamente otra de las medidas que se han solicitado por parte de este tribunal es que se deben presentar los argumentos escritos al menos en los primeros días del mes de junio. De hecho, la administración de Donald Trump tiene hasta el próximo 9 de junio para entregar estos argumentos escritos, y ahí los jueces van a determinar si se mantiene esta suspensión o, por el contrario, los aranceles se quedan anulados o incluso se pueda llegar a instancias superiores, como lo es, por cierto, el máximo tribunal de Estados Unidos. Hoy más temprano, lo cierto es que la vocera de la Casa Blanca, la secretaria de prensa de Estados Unidos, lanzaba críticas precisamente contra los magistrados, específicamente contra los magistrados de esta instancia menor que daba a conocer este fallo el día de ayer, a quienes se calificaba de activistas y que estaban amenazando con socavar la credibilidad de Estados Unidos. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que pronunciaba durante esta jornada la vocera de la Casa Blanca. Los tribunales no deberían tener ningún papel en este asunto. Existe una preocupante y peligrosa tendencia a que jueces no electos se inmiscuyan en el proceso de toma de decisiones presidenciales. Estados Unidos no puede funcionar si el presidente Trump o cualquier otro presidente ve sus delicadas negociaciones diplomáticas o comerciales entorpecidas por jueces activistas.
by activist judges. Jueces activistas, como lo calificaba más temprano la vocera de la Casa Blanca respecto del actuar de estos 13 magistrados el día de ayer en esta instancia menor. Y claro, todo esto donde determinan, por cierto, estos jueces que Trump no puede invocar precisamente esta normativa para anunciar este tipo de aranceles, una ley que data de 1977 por lo demás y que otorga amplias facultades al presidente de turno para regular las transacciones económicas, ojo, durante una emergencia nacional declarada. Aquí el argumento que entrega, por cierto, el gobierno estadounidense al utilizar precisamente esta normativa es que en su momento Nixon también impuso aranceles bajo esta ley de poderes económicos de emergencia internacional y en su momento este mismo tribunal lo había avalado en esa instancia, ¿no? Lo cierto es que China durante esta jornada, teniendo en cuenta que es uno de los máximos rivales, por cierto, de Estados Unidos en la aplicación de aranceles, condenaba, ¿no?, la posibilidad de que estos se puedan reanudar precisamente en su contra y sobre todo teniendo en cuenta que recientemente China y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo de reducir los aranceles del 145% al 30%. Vamos a revisar las declaraciones que pronunciaba durante esta jornada la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático. En cuanto a los aranceles, China ha dejado clara su postura en repetidas ocasiones. En las guerras arancelarias y comerciales no hay ganadores. Fomentar el proteccionismo y perjudicar los intereses de todas las partes acabará siendo impopular. Ahí está la respuesta de China durante esta jornada. Varias noticias internacionales han estado marcando este día. Vamos a cambiar de tema aquí en Conexión Global. Durante esta jornada desde Estados Unidos, también en medios israelíes han asegurado que Benjamín Netanyahu habría aceptado el plan que ha propuesto Estados Unidos como parte de los esfuerzos para poder conseguir un cese a las hostilidades en el enclave palestino, y todo esto donde, según señalan desde la Casa Blanca, Netanyahu habría aceptado, por cierto, esta nueva propuesta. Y además la información que circulaba también más temprano es que Netanyahu le dijo a las familias de los rehenes que él había aceptado este plan de Estados Unidos. En la Casa Blanca dicen que Netanyahu respaldó y apoyó, por cierto, esta propuesta, que según los trascendidos que se conocen en estas últimas horas, la propuesta de Steve Witkoff, que es el enviado especial de Donald Trump, contempla lo siguiente, Mati: la liberación de rehenes vivos y también los cuerpos de rehenes fallecidos. La agencia AFP habla de que en una primera semana serían liberados 10 rehenes vivos y 9 cuerpos, con una acción que se repetiría en la segunda semana. CNN habla de 10 vivos y 18 rehenes muertos, sin especificar exactamente cuándo sería esa liberación. Lo que plantean otros medios es que aparentemente Hamás estaría solicitando que las liberaciones sean en la primera semana y en la última semana de este cese a las hostilidades, que sería de 60 días, con la posibilidad incluso de que se pueda prorrogar a 70. Lo que no hay claridad hasta este momento, Mati, es respecto de las negociaciones por un fin permanente de la guerra, que de hecho es una de las exigencias que ha planteado Hamás, ¿no?, como parte de este esfuerzo 2. En una primera instancia Hamás habría rechazado esta propuesta de Estados Unidos. Exactamente, sí. Y al menos lo que conocemos hasta este momento respecto de Hamás sobre este plan específico de Estados Unidos es que esta propuesta, señalaban fuentes del grupo palestino durante esta jornada, no satisface, y así lo dicen textual, no satisface ninguna de las demandas de nuestro pueblo, pero de todas formas aseguraban desde el grupo palestino durante esta jornada están revisando esta nueva propuesta y además están estudiándola responsablemente, aseguraban al menos fuentes de Hamás durante esta jornada. En el caso de Israel hay posturas encontradas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseguraba que aceptar esta propuesta sería una locura total, pero por otro lado, desde la oposición, Yair Lapid, por ejemplo, instaba a aceptarla inmediatamente. Vamos a revisar parte de las declaraciones que también entregaban desde la Casa Blanca durante esta jornada a raíz de esta información que hemos conocido durante esta tarde de que Netanyahu particularmente habría aceptado el plan de alto al fuego que ha propuesto el enviado especial de Estados Unidos a la zona. Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y el presidente presentaron una propuesta de alto al fuego a Hamás, la cual Israel respaldó y apoyó.
Israel la aprobó antes de enviarla a Hamás. También puedo confirmar que las conversaciones continúan y esperamos que se establezca un alto al fuego en Gaza para que podamos repatriar a todos los rehenes. Esta ha sido una prioridad de esta administración desde el principio. No haré más comentarios ya que estamos en medio de esto. Bueno, todavía, Mati, hay 59 rehenes que permanecen en el enclave palestino, entre ellos vivos, así como también cuerpos de rehenes que quedaron en esa zona. ¿Cuál es el balance entre las personas que siguen con vida o no? Hay un balance, más que un balance, es una estimación. Se apunta a que una treintena de estas personas estarían muertas. Al menos esa es la información que ha entregado en estos últimos días desde Israel respecto del estado, por cierto, de estos rehenes. Pero las familias también insisten en el siguiente punto, ¿no? Con cada día, con cada semana que pasa, la probabilidad de recuperar rehenes vivos disminuye precisamente por los ataques que pueda lanzar Israel sobre el enclave palestino, así como también otras acciones que puedan ocurrir, por cierto, en la Franja de Gaza. El acuerdo que está proponiendo Estados Unidos a Israel satisface plenamente las necesidades o las aspiraciones de Israel. Es algo que podría Hamás también considerar. ¿Qué sabemos de ese plan? Mira, al menos en el caso particular respecto de las negociaciones por el fin del conflicto en la Franja de Gaza, bueno, esa es una de sus mayores aspiraciones, jamás se lo ha planteado en más de alguna oportunidad. Eso no está siendo satisfecho precisamente en esta propuesta que presenta Estados Unidos. Y claro, todo esto cuando además estamos hablando de un conflicto que ya lleva 19 meses prácticamente y que además hemos visto el bloqueo que se lanzó por 11 semanas sobre el enclave palestino, y las dificultades que de hecho eso ha significado y la grave crisis humanitaria que se ha profundizado, por cierto, lo vemos en esos registros de menores de edad intentando conseguir alimentos en medio del lento y paulatino regreso de los camiones con ayuda humanitaria, por cierto, al enclave. Pero de todas formas, al menos desde Hamás aseguran que van a analizar y revisar, por cierto, esta nueva propuesta. Estamos ahí esperando precisamente cuál podría ser ese desenlace en las próximas horas, si es que Hamás decide dar a conocer su postura respecto de este plan. Vamos a avanzar en Conexión Global, vamos a continuar en nuestra región después de jornadas de tensión en medio del escándalo judicial que se instaló en Argentina por el juicio sobre la muerte de Maradona. Finalmente se ha anunciado durante esta jornada que este proceso judicial que comenzó en el mes de marzo, que ya llevaba más de 20 audiencias, más de 40 personas habían sido citadas más bien a declarar, bueno, finalmente ha sido anulado y eso se ha dado a conocer durante esta jornada. Todo esto producto de la polémica, esta magistrada, ¿no? Que estaba involucrada precisamente en la realización de un documental precisamente respecto de la decisión que pudieran adoptar los 13 magistrados detrás de este caso en un escándalo sin precedentes y donde finalmente se ha terminado por derrumbar este juicio. Aquí esta anulación había sido solicitada tanto por la familia de Maradona, por los 7 acusados y también por la Fiscalía. El día de ayer lo veíamos, la jueza daba un paso al costado, bueno, quedaba pendiente finalmente qué iba a ocurrir con este proceso judicial. Y hoy finalmente el presidente del tribunal ha dado a conocer que McIntyre, precisamente Julieta McIntyre, que era una de las 3 integrantes de este tribunal, incumplió con la imparcialidad y además mostró un interés personal precisamente en la realización de esta miniserie documental que había sido grabado en secreto, que ya había autorizado, al menos en las primeras grabaciones, que había un guión precisamente que planteaba precisamente respecto a la culpabilidad de los involucrados y ahora se debe sortear un nuevo tribunal con la probabilidad de que este nuevo juicio comience en la segunda mitad de este año o más posiblemente a principios del 2026. ¿Qué dijeron los abogados durante esta jornada? Lo vamos a revisar con esas declaraciones. Yo sé que para el tribunal es un acto ingrato tener que anular un proceso como esto y apartarse. No todos quieren, pero evidentemente, bueno, hicieron lo correcto. Ahora lo que hay que hacer es rápidamente mandar el oficio al tribunal a los efectos, al presidente de la Cámara, a los efectos de que no designe un nuevo tribunal. Y bueno, ahora estamos de cara a un nuevo juicio que espero se formalice
lo antes posible y de la manera más transparente posible. ¿Juicio político para McIntyre? Sí. Yo tengo fe que antes de fin de año poder tener sentencia. Bueno, antes de fin de año planteaba allí uno de los abogados de los familiares de Maradona, confía se pueda establecer precisamente este nuevo juicio después de todo lo que se avanzó en estas últimas semanas para determinar finalmente si es que la muerte de Maradona era evitable o no y si es que detrás de eso habían allí eventuales responsables. Lo cierto es que McIntyre además ha sido suspendida por 90 días, ha abandonado también allí la docencia en una universidad en Argentina, todo esto debido a este escándalo judicial que se cierne, por cierto, detrás de este juicio. Cambiamos de tema, pero nos quedamos en nuestra región, nos vamos hasta Canadá. Lamentablemente, con graves incendios forestales que se han estado registrando en estos últimos días en el país norteamericano, 17.000 personas han debido ser evacuadas en esta última jornada, producto de que algunos de estos incendios están fuera de control, particularmente en la provincia canadiense de Manitoba, con una ciudad llena de humo por lo demás, donde los habitantes hablan de que están en pánico, de que es una imagen realmente surrealista y todo esto en medio de estas órdenes de emergencia, con la obligación para 17.000 personas de evacuar. De hecho, aquí se habla de que esta es la evacuación más grande que haya visto la provincia en toda su historia. Aquí lo que han planteado además las autoridades es que las Fuerzas Armadas canadienses están apoyando, por cierto, el traslado de personas y la extinción de estos incendios. Actualmente hay 166 focos activos y 84 están fuera de control. Se espera que en las próximas horas el humo de estos incendios llegue hasta Estados Unidos, en las ciudades de Chicago, también en Detroit y en Minneapolis, y todo esto cuando lamentablemente Canadá vivió el 2023, el peor año de sus incendios. 17 millones de hectáreas fueron consumidas por las llamas durante ese año, mientras el hemisferio norte se encamina por lo demás al verano y lamentablemente con ello también los incendios forestales. Muy en la línea de la crisis climática, vamos a continuar conexión global en Suiza con estas imágenes sorprendentes que han dado la vuelta al mundo, Mati, en estas últimas horas. El colapso de este glaciar que ha sepultado parte de un pueblo en esta nación europea, en Blatten, que ha quedado parcialmente destruido, y todo esto debido al colapso de este enorme trozo de glaciar denominado Birch, que se desplomó precisamente, Mati, sobre el valle el día de ayer a eso de las 3 de la tarde, y con esta avalancha de lodo sepultando parte de ese pueblo. Lo cierto, y lo estamos viendo allí, las imágenes sorprendentes, y a esto además se suma que hay una persona desaparecida producto de este hecho. Hubo la posibilidad de alertar, me imagino, sí, porque si no... Sí, exactamente. De hecho, lo que ocurrió el pasado 19 de mayo es que se ordenó una evacuación preventiva de este pueblo donde viven 300 personas aproximadamente, porque ahí los geólogos ya advertían que este glaciar parecía inestable, y afortunadamente se llevó a cabo esa evacuación hace algunos días atrás, pero de todas formas hay una persona que está desaparecida. Muchas casas además se quedaron completamente destruidas, y claro, con la crisis climática, ¿no? Glaciares que se derriten cada vez más rápido, también el permafrost, que es una especie como de pegamento, ¿no?, de las montañas, que también se ha estado derritiendo cada vez más rápido. De hecho, hay estimaciones que ya el año 2029 se alcanzaría esta temperatura de 1,5 grados más, que era lo que no teníamos que llegar, sino que hasta fin de todo el siglo. Sí, exacto. Dramático, lamentable, y en el caso de Suiza ya otra ciudad, particularmente Brienz, fue evacuado hace 2 años atrás debido a los rodados que habían, producto precisamente a los colapsos y al descongelamiento de los glaciares, así como también del permafrost en esta zona de Europa. Vamos a cerrar esta revisión internacional, conexión global, precisamente en el viejo continente, con estas imágenes de esta nueva obra del artista Banksy, que ha sido revelada al mundo durante esta jornada, y con la gran pregunta, ¿dónde fue pintada? Bueno, eso sigue siendo un misterio. Hay quienes apuntan a que aparentemente habría sido pintada e instalada en Marsella, en el sur de Francia, pero hoy más temprano, precisamente este artista anónimo publicaba en su Instagram este faro dibujado con esta plantilla donde se puede leer
quiero ser lo que viste en mí, y con esta sombra, un mobiliario urbano cotidiano haciendo la ilusión, ¿no?, de la silueta precisamente de este faro. Bueno, ¿dónde está? Esa es la gran pregunta. Una nueva obra del artista Banksy, que ha sido revelada durante estas jornadas. Hace algunas semanas atrás vimos, por cierto, en Reino Unido una serie de animales que se tomaban las calles en Londres. Bueno, otra obra de este artista que se ha convertido en todo un ícono del arte urbano. Y que no conocemos. Y que no conocemos su identidad, por cierto. Bien. Muchísimas gracias, Isel Guerra, con toda la información internacional. Y nosotros a esta hora, cuando faltan 3 minutos para las 7, hacemos un alto con imágenes de Concepción. Ya estamos de regreso.